Este grupo conformado por Dylan Romero, Jonathan Vélez, Juan Juárez y quien les habla, Hitler García, va a proceder a explicarles sobre el actuador neumático rotatorio de cremallera. Buenos días con todos. Mi nombre es Jonathan Humberto Vélez Carreño y hoy vamos a profundizar en uno de los componentes fundamentales dentro de la automatización industrial, como lo es el actuador neumático de movimiento giratorio. A diferencia de un motor neumático que gira indefinidamente, el actuador rotativo genera un movimiento controlado y limitado. Como se puede ver en la diapositiva, estos actuadores están configurados para proporcionar giros en ángulos específicos, típicamente pudiendo ser 90 grados, 180 grados, 270 grados o incluso algunos hasta 360 grados. Esto depende de su diseño interno. Esta limitación angular los hace perfectos para tareas de posicionamiento, de apertura y cierre de válvulas industriales, el volteo de piezas, las bandas transportadoras, accionamientos de brazos robóticos, etc. Detalles y funcionamientos de la cremallera y piñón. ¿Cómo funciona este dispositivo? El actuador consta de un cuerpo que aloja uno o dos vástagos lineales. Estos vástagos están conectados físicamente con una barra dentada, que es lo que nosotros llamamos como cremallera. En el centro del cuerpo del actuador, nosotros podemos encontrar una rueda dentada, que es lo que nosotros llamamos un piñón. Este piñón está acoplado directamente a la salida del eje del actuador. El ciclo de funcionamiento es el siguiente. El aire comprimido ingresa por una de las vías de alimentación hacia la cámara del cilindro. Esta presión de aire ejerce una fuerza sobre la cara del pistón, obligándolo a desplazarse linealmente. Como el pistón empuja la cremallera, el movimiento lineal se transfiere a los dientes del piñón, y el piñón se ve obligado a transformar este movimiento lineal en un movimiento rotativo de salida. Cuando invertimos el flujo de aire y presurizamos la cámara opuesta, la cremallera se mueve en sentido contrario y el eje gira a su posición original. Este mecanismo se conoce como de doble efecto, lo que significa que utilizamos aire comprimido tanto para el viaje de ida como para el retorno, garantizando así un torque constante en ambas direcciones. Luego procedemos a las ventajas y desventajas. Antes de pasar a los cálculos, es crucial entender por qué elegiríamos un actuador neumático rotativo frente a uno eléctrico o hidráulico. Empecemos por las ventajas. La principal ventaja que tiene frente a estos dos es la seguridad en entornos peligrosos, ya que al funcionar exclusivamente con aire no genera chispas, son intrínsecamente seguros en entornos inflamables o explosivos. La segunda ventaja que tenemos es que la sencillez y mantenimiento. Tienen muy pocas piezas móviles, esto se traduce a una vida útil prolongada y un mantenimiento preventivo económico. Tienen una resistencia a la sobrecarga. Si el actuador se atasca mecánicamente, el aire simplemente se comprime. Un motor eléctrico se quemaría por el pico de corriente, pero el actuador neumático no sufriría daños. La respuesta es rápida, alcanza su velocidad nominal de giro casi instantáneamente tras aplicar la presión. Pero asimismo debemos considerar las desventajas que esta contiene. La comprensibilidad del aire es la principal de las desventajas, ya que a diferencia de los líquidos en la hidráulica, el aire es comprensible. Esto hace que sea muy difícil lograr un posicionamiento intermedio preciso, sin recurrir a sistemas de control muy complejos y costosos. Normalmente van de un tope mecánico al otro. Tienen una fuerza limitada. Si necesitamos un torque masivo para mover toneladas, tendríamos que utilizar un actuador neumático de un tamaño muy poco práctico. En casos de fuerza extrema, la hidráulica siempre será superior. Y la eficiencia energética es nuestra última desventaja que tenemos contemplada, ya que al comprimir el aire requiere mucha energía eléctrica en el compresor, lo que hace que los sistemas neumáticos sean, en términos de eficiencia de red, más costosos de operar a largo plazo. Soy Dylan Romero y he traído esta maqueta para volver tangible lo teórico que ya hemos visto anteriormente. Esto simula a la perfección un actuador rotativo de cremallera. Este sistema, esta estructura, ha sido gracias a la impresión 3D, que es una herramienta de prototipado que hoy en día es muy necesaria
para momentos de probar mecanismos y llevarlos a una pequeña escala antes de llevarlo a la escala industrial. ¿Okay? Consta de 2 jeringas que son unidas mediante un tubito, ¿ya? La primera jeringa, la que manipulamos, funciona de compresor y es la que va a inyectar el fluido hacia la segunda jeringa. El actuador lineal, tenemos en esta parte de aquí el émbolo de la jeringa que funciona en conjunto con el vástago. También tenemos aquí un engrane rotativo que está posicionada justo con este eje de metal. Bien, la transmisión mecánica sucede justo aquí entre los dientes, y es que al inyectar presión en la primera jeringa obligamos al émbolo a desplazarse linealmente. Esto empuja la cremallera, la cual arrastra los dientes del piñón y hace rotar el tornillo metálico. Es una representación a escala funcional y visiblemente muy clara de cómo transformamos la presión de un fluido en un trabajo de rotación útil. Soy Juan Torres y yo soy el encargado de explicar los ejercicios didácticos del proyecto. Bien, en principio tenemos que aplicar y tenemos que entender la ley de Pascal. La ley de Pascal afirma lo siguiente, que un fluido en un recipiente en equilibrio hidroestático y sin perturbaciones internas ejerce presiones de igual manera en todas las partes del recipiente, básicamente. Bien, esa es la ley que vamos a usar específicamente para aplicar este ejercicio de aquí. Encontrar la fuerza lineal que ejerce un actuador neumático rotativo y el torque después de la fuerza lineal. Bien, comenzamos. El primer paso para esto es evidentemente hallar el área efectiva. El área efectiva es igual a el área del pistón menos el área del vástago. ¿Ya? Y para esto, obviamente, en principio hay que calcular, bueno, aquí ya nos dan directamente las áreas, así que podemos directamente reemplazar los puntiámetros. Así que reemplazamos. Área del pistón es 5 metros cuadrados, área del vástago es 2 metros cuadrados, restamos y obtenemos que este es 3 metros cuadrados. Bien, esta es el área efectiva donde se aplica la fuerza. Ahora, vamos a aplicar la fórmula de la ley de Pascal. Como sabemos que la fuerza es ejercida igual en todas las partes del recipiente, podemos directamente ubicar que la fuerza es igual a presión entre área y la fuerza va a ser igual a esto de aquí. Como está mal, hay que pasarlo a pascales para que no haya ningún problema con el sistema de unidades. Pascales, un bar a pascales es 10 elevado a la 5 pascales. Entonces, tenemos aquí que la presión es básicamente 10 bar, por lo tanto, en pascales es 10 elevado a la 6 pascales. Bien, entonces acá nos queda 10 elevado a la 6 pascales entre el área que hemos calculado, en este caso es 3 metros cuadrados. Calculando esto, nos da lo siguiente: 10 elevado a la 6 entre 10 elevado a la 6 entre 3 nos da exactamente el siguiente dato: 333.333. Sí, 333 newtons. Ahí estaría bien, newtons. Bueno, falta aquí la coma, pero lo dejamos ahí nomás para simplificar las cosas. Entonces, de esa manera obtenemos la fuerza ejercida de manera longitudinal. Ahora, para calcular el torque, aplicamos la fórmula que es torque es igual a fuerza por el radio. ¿Ok? Aquí no está el radio, pero vamos a suponer que el radio
es 10 centímetros. ¿Ya? Y obviamente esto se aplica cuando evidentemente estamos en el contexto de que se trata de un actuador rotativo. ¿Ya? Un actuador que está justamente ejerciendo la fuerza de manera perpendicular al radio. Bien, entonces ahí sí se puede aplicar exactamente la fórmula de aquí. Aplicamos, tenemos torque es igual a 333 newtons multiplicado por 10. Esto nos da newton metros. Esto va a ser exactamente igual, básicamente añadir un cero. 300, bueno, sería 3 millones. 0. Y de esta manera encontramos el torque, newton metros. Bien, como hemos visto aquí se aplica específicamente la ley de Pascal, viendo el uso en esta parte de la fórmula, y se aplica específicamente física clásica, la cual les comento aquí, lo que es el torque. Hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, cumplir con las restricciones que hemos dado al principio. El fluido, en este caso el aire, tiene que estar en equilibrio hidrostático. Esto significa que no debe haber perturbaciones o remolinos internos que hagan que esté en distorsión. Y también, otra cosa que olvidé mencionar es que esto es una simplificación. ¿Por qué? Porque recordemos que el aire es comprensible. Como el aire es comprensible, entonces esto no es exacto. A continuación vamos a presentar el segundo ejercicio, el cual consiste en un sistema de cilindro, cremallera y piñón, en el cual el piñón tiene un radio de 1 centímetro. También tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 1 centímetro y un flujo de aire a una presión de 2 bares. Primero, para calcular el torque, nosotros debemos conocer lo que es la fuerza. La fuerza es el área por la presión. El área, al ser un cilindro, podemos calcularla de esta manera, y la presión en pascales, nosotros teníamos 2 bares, a pascales serían 200.000 pascales, con el fin de que nos queden en unidades de newton. En este caso nos queda 15.7 newtons. A partir de este valor de la fuerza, simplemente nosotros debemos multiplicarla por lo que es el radio del piñón, y con ello obtendremos lo que es el torque. El torque lo obtenemos en este caso en newtons por metros. Por lo tanto, transformamos este centímetro a metros, lo cual da 0.01 metros, y multiplicamos la fuerza, que vendría a ser lo que ya obtuvimos, por el radio, que vendría a ser 0.01 metros, con lo cual obtenemos 0.157 newton metro, que va a ser el torque que nosotros vamos a tener en el eje que atraviesa este piñón. Gracias.